de lo que el Señor Jesucristo nos va a hablar hoy en esta preciosa mañana. Amén. Una vez que agarren su Biblia y todos los demás que ocupan, les voy a invitar a que vayan al libro de Santiago. Solamente quiero leer el libro de Santiago para usarlo como una fundación, como la base de este mensaje el día de hoy. Y después vamos a estar viendo otros pasajes en la Biblia. ¿Ven? Entonces es importante que tengan su Biblia con ustedes en esta mañana. Y así de esa manera nos podemos estar juntos leyendo la palabra por palabra. Amén. Gloria a Dios. Vayan conmigo al libro de Santiago, el capítulo número 3. Vamos a ir al versículo número 2 al 6. Nosotros lo vamos a leer como una referencia. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo le leemos de la siguiente manera en Santiago capítulo 3, el versículo 2 en adelante. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón de donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, estamos delante de usted en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das en este día. A muchos de nosotros tenemos la oportunidad de hablarte, Señor, en esta mañana. Tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca y alabarte, hablar contigo en oración, Señor, clamar, pedir ayuda. Gracias, Señor, por darnos esta boca, esta lengua, Señor, con que podamos hablar, Señor Jesucristo. Tenemos confianza que en esta mañana usted nos va a hablar, Señor Jesucristo. Usted nos va a enseñar, y sobre todo va a dar la enseñanza, Señor, que edifica y ayuda a nuestra vida, Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. El título del mensaje el día de hoy se llama de la siguiente manera: evita las contiendas al hablar. Una vez más, el título de hoy se llama evita las contiendas al hablar. Amén. Así los que tal vez estaban parados de pie en su casa o acá pueden tomar su asiento, y así de esa manera podemos entrar. Amén. Evita las contiendas al hablar. En este pasaje que les acabo de leer en el libro de Santiago, vemos un pasaje que tal vez muchos lo han visto. Ya lo que yo quería enfocarme es que la lengua en estos versículos es describido como un miembro pequeño, como un miembro aparentemente muy insignificante en comparación del resto del cuerpo en términos de tamaño, pero juega un papel muy grande en nuestro diario vivir. Es pequeño, pero tiene la habilidad de afectar nuestro diario vivir. Y a veces, si no tenemos cuidado, nos puede llevar a hacer cosas muy grandes que son malos o negativos. Una de esas cosas que puede causar nuestra lengua, manera de hablar, la manera que tenemos un diálogo con los demás, es que a veces lo que nosotros decimos produce una contienda. Una contienda es muy diferente que una plática, que un diálogo. En una contienda, como vamos a estar viendo, muchas veces hay conflicto.
cuando hay contienda. Muchas veces cuando hay una contienda, no necesariamente es una conversación amistosa. Una contienda tiene muchas implicaciones negativas. Entonces, cuando habla que la lengua es como un fuego que puede causar mucho mal y se riega bien rápido, la contienda cae debajo de esa categoría de cosas malas que pueden producir nuestra boca. Amén. Lo que vamos a estar analizando en los versículos que vienen es qué es una contienda y por qué Dios no aprueba de la contienda, y por fin cómo se puede evitar o salir de una contienda. Antes de avanzar, quiero ser muy claro que quiero añadir un contexto adicional, porque cuando se habla de este pasaje, muchas veces la lengua es hablado, claro, como la lengua literal, y claro, la lengua literal es de lo que está hablando acá. Pero en los últimos años, algo que se ha visto más y más, es lo que yo llamo la lengua virtual. ¿Qué quiere decir eso? Las redes sociales y específicamente los comentarios que uno puede dejar, ya sea en la sección de comentarios o cualquier otra parte del comentario que permite cada aplicación como Facebook, Twitter o Instagram. Es importante reconocer eso porque contiendas también existen en el mundo virtual. Tal vez no hablado por nuestra lengua física, pero de una manera nuestra boca virtual. Y a veces el daño es igual o aún peor. Amén. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, su capítulo 2 y el versículo número 14. Cuando lo tienen, por favor, ahí donde están en su casa, pueden decir un amén. Voy a tomar yo un momentito para tenerlo listo. Y aquí lo tengo ya en mi Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo número 14. ¿Qué dice acá? Dice así de la siguiente manera: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí en este contexto, en este versículo, el contexto es que estaba hablando de los maestros falsos. Y de esos maestros falsos, su boca, su lengua, producía enseñanza falsa, doctrina falsa. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Miramos acá que algo que tenían por costumbre estos maestros falsos es que hacían contiendas sobre palabras. O sea, en vez de explicar la palabra, en vez de hablar de la palabra, en vez de enseñar o tener un diálogo de la palabra de Dios, lo que terminaban haciendo era una situación donde había una contienda sobre palabras. Y cuando había un pleito, una contienda sobre palabras, nunca era de edificación para los que estaban escuchando. Para empezar, quiero ser bien claro, cuando hay contiendas, muy pocas veces sale un ganador. Cuando hay contiendas, casi nunca hay edificación, tanto para un lado, tanto para el otro. Algo acá que vemos acá también, era que usaban su boca para hablar en público de esta manera. En otras palabras, habían contiendas públicas. Y como podemos ver, nuestras contiendas, hermano, hermana, no siempre quedan en secreto, especialmente en una era digital o en un tiempo donde puede ser grabado, ya sea con una cámara o tomado una foto de una pantalla, lo que se llama un screenshot. Todo queda grabado y todo se puede hacer público. Hay que tener en mente que nuestras contiendas que salen de nuestra boca pueden ser públicas. Dos cosas más de este versículo.
Vemos acá que muchas veces hacían contiendas sobre palabras, o sea, a veces usaban palabras de la Biblia y lo que hacían es que lo transformaban en una pelea de palabras, a veces por detalles tan pequeños que eran insignificantes. Amén. Y vamos a estar viendo eso después. Un segundo punto antes de avanzar con este versículo. Si la palabra de Dios, algunos lo usan para tener contienda, ahora imagínate cuando estamos hablando de cosas no relacionadas a la palabra de Dios. Imagínate las contiendas que pueden producir esas cosas. O aún peor, una contienda sobre un asunto negativo o de malicia. Ahí es cuando una contienda ya no es solamente una pelea de palabras religiosos, sino que se vuelve una pelea absolutamente tóxica. Dios quiere que evitamos eso para que no haya perdición para nosotros. Amén. Dios no quiere que perdamos, sino que ganemos en Él la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde están en su casa, quiero que agarren su Biblia. Y aquí mismo, segundo de Timoteo, capítulo número 2, los versículos 23 al 24, ahora vamos a analizar. La contienda es algo que vamos a ver acá, que el Señor Jesucristo no quiere. Y vamos a estar viendo acá, en estos dos versículos 23 y 24, lo que la palabra de Cristo nos aconseja. Amén. Segundo Timoteo, capítulo número 2, sus versículos 23 al 24. Amén. Dice así la palabra del Señor Jesucristo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrir. Amén. Vemos dos cosas acá. Hay que desechar cuestiones necias y insensatas. Vemos acá que muchas veces el pleito, la contienda, ¿de qué nace? O sea, ¿qué engendra una contienda? ¿Qué es lo que está dando la energía, por decirlo, gasolina a ese motor de una contienda? Muchas veces una contienda entre dos personas se vuelve menos sobre un tema y a veces más de cuestiones necias y insensatas. Aquí hay un elemento de necedad. Alguien que es necio se rehúsa a hablar o usar el sentido común muchas veces. Alguien que es necio siempre quiere que todos vean el mundo a su manera, en vez de como Dios quiere que miramos el mundo, o de una manera que produzca paz. Y aquí vemos que no solamente son cuestiones necias que engendran o crean estas contiendas, sino que son insensatas. O sea, son contiendas, son pleitos sobre razones que la verdad nos hacen rascar la cabeza. No sé si ustedes tal vez han visto una contienda o un pleito entre algunas personas. Y vamos a ver que a veces las razones de lo cual estamos teniendo contiendas ni siquiera vale la pena para empezar. Muchas veces las contiendas que estamos teniendo con las demás personas simplemente es un asunto de que yo quiero ganar. Y lo digo entre colmillos eso. Muchas veces las contiendas que tenemos con las personas ya es asunto de que es orgullo. Yo no quiero cambiar mi posición, aunque tal vez estoy equivocado porque soy necio y yo quiero ganar. Y a veces son cosas insensatas. A mí me ha tocado ver situaciones en la vida donde hay varias personas o dos personas peleándose de palabras a insultos, a groserías, a indirectas, sobre cosas insensatas que fácilmente podrían ser resolvidos
sin una contienda. Y yo creo que no tengo que decir mucho. Puedes ir a una sección de comentarios de redes sociales y muchas veces a uno se queda asombrado de las clases de cosas sobre lo cual se están peleando y teniendo una contienda en las redes sociales. Amén. Ahora, ¿será que Dios se preocupa que nosotros estemos contendiendo? La palabra es bien clara, dice que el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Vemos que contender se vuelve casi una obsesión enfermiza, y lo vamos a estar viendo eso a ratito. Ahora, hermano y hermana, antes de avanzar, pregúntense lo siguiente. Recuérdense del último pleito o contienda que tuviste, tal vez con su esposo, su esposa, con sus hijos, con el hermano en la iglesia, con la persona en la calle, en el trabajo, y pónganse a pensar, ¿fue necedad que motivó esa contienda? ¿Fue algo insensato? ¿Fue algo tan pequeño que produjo un problema muy grande? Fíjate que el Señor dice acá, no debemos de ser contenciosos, sino amables para con todos. El Señor Jesucristo no nos ha llamado a contender, no nos ha llamado a tener diálogos tóxicos con los demás. Él nos ha llamado a ser amables para con todos. Eso incluye nuestra manera de hablar, lo que sale de nuestra boca. Yo les digo esto, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de ese pasaje que dice que nosotros somos imitadores del Señor Jesucristo. Y si somos imitadores del Señor Jesucristo, también debemos de ser amables con los demás en nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque cada vez que el Señor Jesucristo hablaba, Él daba palabra que edificaba, daba palabra que sanaba, daba palabra que tenía propósito, daba palabra que era sabia, daba palabra que motivaba y ayudaba a resolver el problema. ¿El problema de qué? Que no teníamos sabiduría ni salvación, pero cuando el Señor Jesucristo hablaba, daba palabra de vida eterna. Amén. No sé cuántos se pueden gozar que tenemos un Dios que hablaba con un propósito. Amén. El Señor Jesucristo, créanme, no cada diálogo que Él tenía era bonito. Recuerda sus diálogos con los fariseos, saduceos y todos los líderes religiosos. Pero una cosa, Él nunca permitía que Él entrara en posición de contienda. Los demás querían contender con Él. Y vas a ver cosas a veces ridículas sobre lo cuales se enojaban los sacerdotes. Por ejemplo, Jesucristo sanó a una persona enferma en el día sábado. Y los fariseos, saduceos estaban tan enfocados en una necedad y algo insensato, estaban más preocupados por una ley que una almita que necesitaba ayuda. Y sobre eso querían tener una contienda con el Señor Jesucristo. Ahora, hay que pensar, y vamos a estar viendo, primero de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5, vamos a ver que la contienda es en permiso. Una cosa es tener un desacuerdo y decir, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto y esto. Y eso pasa a veces, no estoy diciendo que el desacuerdo no es bueno, a veces es necesario. Pero una persona contencioso no solamente se le hace un hábito, sino que es un hábito, a veces, yo lo digo de esta manera, enfermizo, y lo vamos a ver en este versículo. Amén. Gloria a Dios. Primero Timoteo capítulo 6, versículos 3 en adelante. Amén. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, se delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a ver algo acá muy interesante. ¿Qué quiere decir la palabra delira o delirio? Eso quiere decir, lo voy a leer del diccionario, el delirio, como dice la Biblia ahí, es considerado trastorno psíquico caracterizado por la persistencia de ideas en oposición a la realidad manifiesta o sentido común. Aquí dice, y esto es un diccionario secular, y aún ellos dicen que el delirio es un trastorno psíquico. En otras palabras, es una mente trastornada el que siempre está buscando manera de causar contienda. La palabra trastornos mental, yo creo que es algo muy fuerte, pero yo creo que nosotros, por lo menos conocemos una persona, o tal vez nosotros mismos, hemos caído a veces en un parte de nuestra vida en una posición donde estábamos contendiendo con cada persona imaginable. Tal vez aún por el color de su zapato cuando estaba activando, por la manera como, no sé, tal vez tuvieron una chaqueta puesta, una cachucha puesta en un día frío, qué sé yo. A veces estamos, ¿cómo le puedo decir?, buscando cualquier cosa para hacer un problema. Caemos en una situación donde cada detalle de nuestra vida con los demás se puede convertir en un problema. Aún si miramos un niño o un joven jugando un deporte, aún eso se vuelve a veces una contienda. Ahora, ¿por qué digo eso? Yo no sé la razón de cada contienda en este mundo, pero fíjate que Dios sabe todas las razones por las cuales hay contiendas en este mundo. Y a veces son solamente asuntos de palabras. Unos usan la Biblia para contender, causar problemas. Pero vemos algo acá, que esto es enfermizo, y vemos que está en oposición a la realidad manifiesta o el sentido común. A veces hay teorías que surgen en este mundo, a veces hay frases racistas, sexistas, que son lanzados en contra de otras personas. A veces en el lugar de trabajo, simplemente porque no le parece a otra persona cómo uno habla, de las cosas de qué habla. A veces hay contiendas simplemente por nacionalidad, por lugares donde vive uno, contiendas porque alguien me quitó mi lugar de parking, contiendas a veces en lugares como el supermercado, la gasolinera, en las escuelas, y especialmente en el mundo de política como se mira en estos tiempos. Vemos que a veces ni siquiera hay razón más que yo simplemente quiero contender a la realidad manifiesta. Hermano y hermana, hay situaciones donde vemos a individuos tener contiendas con los demás sobre cosas que son claros a la vista, pero simplemente porque quieren contender, dicen que la realidad, que es claramente vista, no es así. O a veces tienen argumentos que van en contra del sentido común, pero simplemente para tener una contienda, lo hacen. Hermano y hermana, lo repito, esto es una enfermedad espiritual. Y mira lo que produce: envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Yo creo que después de una contienda, como dice aquí la palabra, hay envidias. Yo gané este diálogo. No, yo gané esta contienda. Pleitos, ni se dice cuántos pleitos pueden haber por causa de lo que sale de nuestra boca.
Blasfemias, ¿por qué? Porque a veces hasta insultamos a Dios cuando estamos contendiendo. Es un insulto a Dios el contender. ¿Qué más dice acá? Y malas sospechas. Cuando hay contiendas, se pierde la buena fe entre personas. Cuando hay contiendas, ya nadie tiene confianza el uno en el otro. Y a veces se vuelve una situación donde la persona que está contendiendo se pone en una posición que es él o ella en contra del mundo, cuando el mundo ni siquiera está buscando pelear con él o ella. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando en esta preciosa mañana. Quiero ir al libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 3, versículos 1 al 2. ¿Qué dice la palabra de Cristo ahí? El libro de Tito, capítulo número 3, versículos 1 al 2. ¿Qué dice? Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, para que no sean bendicieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto acá? Pendencieros es una palabra que quiere decir personas que les gusta pelear. Amén. Y ahora sobre la palabra difamar, ¿qué quiere decir? Es cuando uno usa su lengua, su boca, ya sea virtual o literal, para dañar. Muchas veces descreditando a alguien, publicando o diciendo cosas contra su buena opinión o fama. Fíjate que a veces las contiendas nacen de un solo tema, y después no es tanto el tema sobre lo cual están contendiendo, sino que se vuelve una pelea entre palabras para difamar el otro persona o grupo de personas. Como dije yo al principio, muchas veces una contienda no queda privada. Lo que pasa muchas veces es que otras personas son arrastrados adentro de la contienda. Y lo que termina pasando es que tal vez fue una contienda que empezó con 2 personas y después termina siendo con 10 personas. Empezó con 2 empleados, terminó con 2 lugares de empleo. Empieza con 2 miembros en una congregación y a la semana o 2 o al mes es la mitad de la iglesia contra la otra mitad de la iglesia. Se vuelve un pleito entre un grupo de predicadores y otro grupo de predicadores, un grupo de alabanza, otro grupo de alabanza, una familia contra otra familia, y etcétera, como cualquier situación que quieres aplicar esto acá. Esto de difamar se mira en muchos lugares, queriendo destruir la imagen de otra persona, queriendo a veces públicamente destruir a una persona, de hablar cualquier cosa en contra de ella, ya sea verdadero o no sea verdadero. Por eso empiezan los rumores. Los rumores son parte de una contienda, el resultado de una contienda muchas veces. Una contienda, y aquí se habla también difamando o calumniando, quiere decir acusar falsamente y maliciosamente. Uno puede sentir y a veces lo puede ver cuando una persona causa una contienda simplemente porque le gusta. O sea, tiene una satisfacción torcida a estas personas cuando miran una contienda que se está desarrollando.
Les gusta ver personas peleando contra otras personas. Les gusta ver esta clase de actitud, esta clase de comportamiento. Hay personas que aparentemente no tienen más relaciones sociales simplemente para causar estas cosas. La difamación es algo triste. La difamación, especialmente cuando no es cierto, es algo tan desagradable porque vuelve personas en contra de otras personas. Y ya cuando hay difamación, la contienda muchas veces ya no es sobre las palabras como leímos al principio, ya ni siquiera es una conversación acerca de un asunto o un tema. Una contienda muchas veces se vuelve: yo te odio a ti y voy a decir todo lo que puedo mal de ti para demostrar mi odio hacia ti. Y a veces viceversa pasa la misma cosa contra un grupo, una persona contra otro grupo o otra persona. Hermanos y hermanas, yo no creo que Dios nos ha llamado a esto. Yo no creo que Dios nos ha llamado para que estemos viviendo en una situación donde ya no hay conversaciones, sino difamaciones, hermanos y hermanas. Yo creo que, y por una razón, créanme, que menciona los gobernantes y autoridades acá. Porque muchas veces, y como lo podemos ver, no hay progreso cuando dos lados a veces están más enfocados en difamar al otro grupo, otro sector de los gobernantes, ponen más enfoque en eso que ayudar a los ciudadanos. ¿Qué termina pasando ahí? No hay progreso y los que salen perdiendo son los ciudadanos. Amén. A veces el enfoque es más en destruir un grupo de personas, y esto lo hablo ahora generalmente, en destruir un grupo de personas a través de contiendas de difamación, en vez de buscar una solución que ayuda a todos los que están involucrados. Amén. Dios nos llama a ser como amables, mostrando mansedumbre, o sea que somos apacibles. Una persona que es manso, una persona que es apacible, está demostrando cualidades, ¿sabes de quién? Del Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo, lo vamos a estar viendo en la Biblia, nos da consejo de cómo tratar con esos diálogos que a veces se ponen difíciles y cómo parar una contienda antes que se haga muy grande. Recuerda, la palabra clave acá es amables. Cuando somos amables, es muy difícil que una persona nos difame o que nosotros difamamos a alguien que es amable. Aunque tenga opiniones, maneras de vivir que no estamos de acuerdo, es muy difícil sentir enojo con alguien amable. Es muy difícil que nuestra temperatura de nuestro enojo, de nuestro temperamento suba si estamos tratando con una persona amable. Déjame decir una cosa antes de avanzar. No te creas que las contiendas a veces es: hermano, amigo mío, hermanita, fíjate que no estoy de acuerdo. No, si ustedes han visto una contienda en su vida, los aseguro que no es calmada. Una contienda muchas veces se vuelve en insultos, groserías, gritos a todo dar. Yo no sé si han visto una contienda, un pleito. Es un gritadero que ya al fin ni se entiende lo que está diciendo una persona o otro. Es una confusión de gritos, insultos, groserías. Es algo tremendo ver una contienda. Y ya después una contienda muchas veces se vuelve una pelea, y por eso vemos peleas en lugares muchas veces que empezaron con una palabra dura, se gritaron, elevaron la voz y ahí ya se armó la cosa. Hermanos y hermanas, Dios, yo no creo que Él nos ha llamado a vivir de esa manera. Yo no creo que Él nos ha llamado para caer a esa posición.
Él es un Dios de amor. Y eso tiene que ver con nosotros ¿en qué? Que usamos nuestra lengua para demostrar ese amor del Señor Jesucristo. Había momentos donde sí, el Señor se enojaba y reprendía, pero vamos a ver al siguiente que nunca era con el propósito de derrotar solamente por derrotar, sino decir algo que iba a edificar. Porque aun cuando Él reprendía a esos líderes religiosos, hablando del Señor Jesucristo, los líderes religiosos, aunque les hablaba fuerte, no era con el propósito solamente de contender, sino hacer un ejemplo para edificar a las demás personas. Amén. Gloria a Dios. Alaba al Señor Jesucristo en esta mañana. Si usted desea hacerlo en su corazón, si están aprendiendo, si estamos aprendiendo, es algo bueno. Y es necesario darle gracias al Señor, darle la honra a Él y alabarlo. Amén. Muchas veces la palabra nos deja callados porque nos damos cuenta, yo podría estar haciendo mejor en una área de mi vida o otro. A mí me habló esta palabra y estoy seguro que a muchos más también. Ahora vamos a ir a un libro lleno de consejos, el libro de Proverbios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios. Les quiero llevar a Proverbios capítulo 17, versículo número 14. Ahí rápidamente vamos a ir. Proverbios capítulo 17, versículo número 14. Ahí donde están en su casita, viendo una mente si lo tienen. Y así de esa manera lo vamos a leer. Proverbios 17, versículo número 14. ¿Qué dice así? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Qué quiere decir? El que comienza la discordia. ¿Cómo comienza una discordia? ¿Con una acción o con algunas palabras se comienza una discordia? Muchas veces ni es una acción, sino algo que fue simplemente dicho que comienza una discordia. Amén. Ahora, quiere decir que se sueltan las aguas. En español hay algo que se llama una presa que detiene el agua. No sé si estoy correcto aquí, así se llama. ¿Amén? En inglés se llama dam. Y esta presa es justamente para detener un río en muchos casos. Ahora aquí habla de que el que comienza la discordia muchas veces con las palabras es como quien suelta las aguas. En otras palabras, es como algo que hace un hoyito a esa presa o daña la presa y empieza con una ruptura pequeña, pero con esa ruptura pequeña o ese hoyo pequeño en la presa se puede explotar toda la presa y venirse toda el agua. En otras palabras, la discordia puede comenzar con una palabra en nuestra boca bien pequeña. Ahí se hace el agujero, el hoyito. Y una vez que el agua empieza a salir de la presa, es muy difícil repararlo y es más fácil que se destruya la presa y se viene todo el río y con ello una inundación. ¿Y qué pasa en la inundación? Destruye. Por eso usa este ejemplo acá la Biblia. Dice acá, deja pues la contienda antes que se enrede. En otras palabras, ¿cuál es el consejo, hermano y hermana? Si uno puede evitar una contienda, mejor evite la contienda. ¿Por qué? Porque nadie sale ganando en una contienda muchas veces. Si acaso hay un empate. Y otra cosa, ¿quién decide quién es el ganador y el perdedor de una contienda? Pueden ver un grupo y otro grupo y cada lado va a decir que yo gané, aunque perdió tal vez, pero cada lado siempre va a casi decir que yo salí ganando. En otras palabras, hay que salir, evitar la contienda. En otras palabras, ¿para qué hacer un hoyo a la presa en el primer lugar? ¿Para qué dañar la presa en el primer lugar? ¿Por qué comenzar algo? ¿Por qué se ha de comenzar algo que puede traer una inundación a nosotros? Hablando de esa manera simbólica. Amén.
Gloria a Dios. Y los voy a decir por qué. Muchas veces uno va a decir, hermano, no es fácil evitar la contienda. Yo entiendo, pero los voy a llevar a un pasaje donde yo creo que nos va a hablar de que muchas de las contiendas que tenemos ni siquiera nos corresponden para empezar. Vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 26 y el versículo número 17. Aquí la Biblia habla de una manera fuerte también, en Proverbios, capítulo 26 y el versículo número 17. Amén. Ahí mismo en ese libro, Proverbios capítulo 26, versículo 17. ¿Qué dice acá? El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como que toma al perro por las orejas. Ahora, lo que quiere decir acá, dejarte llevar de la ira en pleito ajeno, en otras palabras, es meterse en contienda de personas ajenas. En otras palabras, si yo vi esto en un comentario bíblico, meterse uno en lo que no le corresponde. La palabra más directa es meterse en lo que no le importa a uno. No digo que es malo querer ayudar, pero voy a clarificar este versículo. Para empezar, hay situaciones que no le corresponden a uno, que tienen que ver con personas o grupos que no tienen nada que ver con nosotros. Muchas veces, hermano o hermana, al meternos a una contienda que no tiene nada que ver con nosotros, es más alta la probabilidad que vamos a empeorar las cosas en vez de mejorar las personas. Segundo, no vaya a ser que alguna persona se quiere meter en un pleito con la intención de hacerlo peor, o número 3, que tenga buenas intenciones pero no sabe qué decir. Muchas veces, si no sabemos qué decir, es mejor limitar nuestras palabras. O si uno definitivamente sabe que yo voy a decir un comentario acerca de un problema ajena que va a empeorar la cosa, mejor no diga nada uno. Es como si hay un grupo de hermanos y otro grupo de hermanos, o un empleado, otro empleado, y uno entra y dice un comentario que ni sabe ni está seguro uno si va a mejorar o empeorar la situación. No vaya a hacer. ¿Cuántas veces no vemos pleitos en que empezó con 2 personas y después la mitad del lugar de empleo o la congregación de la iglesia ya tiene un odio en contra de otra persona? Por una simple razón de que yo ni siquiera sé quiénes son, pero yo voy a tomar un lado en todo esto. Hermanos, si no le corresponde a uno, mejor es no tomar lado y mejor permitir que Dios obre. ¿Qué es lo que dice acá? Meterse porque uno se mete en asunto de alguien más, ya sea con la boca o comentario. Muchas veces en internet hay 2 personas que se están peleando en internet y uno dice, hermano, o persona tal y tal y tal, y se hace peor. ¿Para qué te metiste? Ahora se viene dañando uno mismo cuando se mete. ¿Qué dice acá? Es como el que toma al perro por las orejas. Yo tengo un perrito y él se llama Lucky. Yo estoy seguro que si yo lo jalara de sus orejas, yo tuviera que ir al hospital. Es un animal pequeño, no es muy grande, pero estoy seguro que me diera una buena mordida ese animal. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque antes del tiempo algunos perros no eran domesticados y se los usaban para cazar animales. Al jalar el oreja a un perro causaba un escándalo. O sea, jalar la oreja, me imagino, a cualquier animal, pero especialmente de un perrito, causa un bulla, causa un desastre de una situación. Entonces, ¿por qué buscarle a la situación? Por eso le decía yo, si sabe uno que al jalar el perro una oreja la va a resultar en uno siendo dañado, ¿para qué buscarle al
perrito, en otras palabras. Deja que el perrito ande por ahí. No estoy comparando a nadie a un perrito, quiero ser muy claro con eso. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo en este día. Regresamos una vez más a Proverbios, capítulo 17. Ahora vamos a ir al versículo 19. Proverbios capítulo 17 y su versículo 19. ¿Qué dice acá? El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Hermano, hermana, aquí vamos a parar en este versículo, por un momentito, hacer una pausa. Hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué clase de conversación me gusta? ¿Qué clase de conversación me gusta tener con los demás? Porque fíjate, si no nos cuidamos, podemos caer en una situación donde amamos la disputa, amamos la contienda, amamos ver caos en una junta. ¿Cuántas veces no se ha visto caos en una junta de trabajo, caos en una reunión familiar, caos en un salón de clase, caos a veces? Es una lástima, a veces dentro de una congregación está diciendo una palabrerío por donde quiera, y a veces para uno casi de entretenimiento para uno. Yo he visto comentarios que dicen, voy a agarrar mi bolsita de popcorn, de palomitas, y me voy a poner a ver esto. Es entretenimiento, es entretenido esto. Hermano, yo entiendo que algunas conversaciones, unas contiendas son chistosos, pero algunos que definitivamente para nada sirven y simplemente van a dañar. Si nos gusta eso, ¿qué quiere decir eso de nosotros? Si estamos participando y para eso usamos nuestra lengua, ¿qué dice nosotros? Que amamos a la transgresión. Mira, yo les voy a decir algo, y perdón si mi español me traiciona y lo hace sonar más fuerte de lo que es, pero la gente en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿con quién se llamaba mal? Muchas veces los líderes religiosos. Amén. Ellos siempre hacían contiendas sobre palabras, o sea, acerca de la ley. ¿Ven? Ellos les gustaba hacer eso y ellos se creían unos super santos, por decir. Ellos se creían unas personas bien espirituales cerca de Dios. Y ellos pensaban que estaban en lo correcto. Pero, ¿qué vemos acá? Ellos amaban simplemente hacer contiendas. Y en vez de ser los santos o la gente recta o cerca de Dios que pensaban que eran, estaban más lejos de Dios de lo que se podían imaginar. Y eso es algo tremendo. Hermano y hermana, claro, hay veces donde vamos a tener que usar la palabra para defender nuestra fe y decir que ciertas cosas no están bien. Pero hermano y hermana, la palabra de Dios no es para hacer una competición en permiso de quién es más espiritual o más santo o cualquier palabra que quieres usar en esa situación. La palabra es para edificar. Santo solamente es el Señor. Bueno solamente es el Señor. El que es recto solamente el Señor Jesucristo es 100% recto, hermano y hermana. No hay que amar la transgresión, hay que amar la salvación, hay que amar la edificación, hay que amar el levantar a alguien, no con el propósito de decir, mira qué bueno soy yo, y yo digo a los demás. No, sí, tal vez es necesario decir, hermano, esto no está bueno, pero no para decir, yo digo esto, yo hago esta contienda para demostrar a los demás qué tan superior soy yo. El único superior, el Señor Jesucristo. El único superior de palabras, solamente el Señor Jesucristo. Todos debemos de hablar de una manera que no hay transgresión, ni abrir demasiado la puerta. Fíjate que yo estaba analizando y unos comentarios bíblicos dicen que abrir la boca demasiado en el tiempo de los hebreos representaba
representaba abrir la boca demasiado. Hermano y hermana, a veces es cierto, abrimos la boca más de lo que es necesario. A veces abrimos la boca demasiado grande, diciendo cosas que a veces ni nosotros mismos podemos poner en práctica lo que decimos a veces. A mí me ha pasado esto, y yo reconozco que a mí me ha pasado en algunas situaciones. ¿Para qué abrir la boca tan grandemente para hacer una contienda si estamos en la misma posición a veces de la persona con quien estamos contendiendo también? Mejor no es abrir la boca muy grande para contender. Hay otras cosas que valen la pena abrir la boca, como por ejemplo cuando oramos al Señor, cuando le pedimos perdón a Él, cuando reconozcamos nuestros errores. Fíjate, cuando uno abre su boca muy grande representa arrogancia, lo que quiere decir la Biblia acá también. Y la arrogancia muchas veces tiene que tener parte con la contienda. Amén. ¿Qué pasa? Busca su ruina. Miren lo que vamos a ver en el versículo número 20. Dice acá: el perverso de corazón nunca hallará el bien. El que revuelve con su lengua caerá en el mal. Fíjate que Dios, Él no quiere que nos perdamos. Fíjate que una palabra a veces nos puede costar muchísimo. La Biblia dice en el libro de Santiago que con ella bendecimos al Señor y también maldecimos a los que son creados en la imagen de Dios. ¿Por qué menciono esto ahorita? Porque muchas veces nuestra lengua, nuestras propias palabras hagan que nosotros caigamos. Hermano y hermana, ¿cuántas carreras, hablando de trabajo, no han sido destruidos por una palabra o dos que fue dicho? ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo o su posición por una frase de contienda, de insulto que fue dicho? Yo me puedo recordar de varios casos, aún dueños de equipos deportivos, por decir una grosería, perdieron a su compañía por decir. ¿Cuántas relaciones, amistades, familiares no se pierden muchas veces por una palabra que fue dicha? A veces, en vez de salir ganando por nuestras propias palabras una contienda, salimos perdiendo porque fueron nuestras propias palabras que trajeron nuestra destrucción. Muchas veces ni fue la palabra de la otra persona que nos derrotó a nosotros mismos, sino que fue nuestras propias palabras que derrotaron a uno mismo. Yo siempre que me gusta hacer referencia a cómo Jesucristo hablaba. Jesucristo nunca se enredó con su propia lengua. El Señor Jesucristo nunca se enredó con su propio palabra. Cada vez que Él hablaba, eran palabras de victoria. Cada vez que Él entraba en una discusión, era para obtener victoria. ¿Victoria en qué manera? Victoria en que Él estaba edificando almas. Victoria en que Él estaba enseñando. Victoria en que cuando Él a veces abría la boca, la obra que Él decía se cumplía. Cuando Él abría la boca, Él bendecía a las demás personas. Él restauraba a las demás personas cuando Él hablaba. Él sanaba a los ciegos cuando Él daba la palabra de que su ceguedad ya era quitado. Hermano y hermana que están acá, virtualmente conectados acá, hay que hablar de una manera que es de bendición. Vamos a ir en este mismo pasaje a los versículos 27 y 28. Ya me lo voy a ir terminando, hermano. Gracias por su paciencia. Proverbios 17, el versículo 27 al 28 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es
entendido. Mira qué tremendo es este pasaje, que dice, aún un necio, una persona torpe, es contado como una persona sabia, simplemente quedándose callado. Es como un frase viejo que dice, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y básicamente la Biblia dice que serás contado como sabio. Tal vez hermano dice, hermano, yo no sé qué decir. Mejor no decir nada en esa situación. Pero fíjate que Dios no nos ha llamado para ser mudos tampoco, hermano y hermana. Quiero ser claro, no estoy diciendo, ya nunca habla con ninguna otra persona jamás. Ya nunca entra a redes sociales una vez más. La Biblia nos dice, aprende a orar tus palabras. Hermano y hermana, el asunto de entrar a una conversación no debe de ser siempre para ganar o perder. Eso no es el objetivo. Para eso Dios no nos ha llamado. Fíjate que cuando nosotros oramos nuestras palabras tenemos sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque ni decimos ni muy poco ni demasiado. En otras palabras, decimos lo necesario. Vemos que el Señor Jesucristo, Él no andaba hablando muchas veces cosas innecesarias con los fariseos o los saduceos. Él simplemente decía lo que era necesario y con eso los dejaba confundidos a esas personas que estaban en su contra. ¿Por qué? No decía ni muy poco. A nadie nadie iba a callar a Dios. Nada puede callar la verdad. Nadie puede callar la palabra de Dios. Simplemente, hermano, la palabra nos dice, di lo que es necesario. Si es algo necesario que tienes que decir, dilo, y el Señor hará lo resto. A veces decimos, no, es que yo tengo que continuar esta contienda, yo tengo que ganar, yo tengo que luchar, yo tengo que seguir disputando. Hermano, hermana, a veces ni podríamos pasar unos años contendiendo y nunca vamos a cambiar la mente de una persona. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el único que cambia es el Señor Jesucristo. El que tiene la última palabra y demuestra a una persona o un grupo que tiene que cambiar su mentalidad, solamente Dios hace esa obra. ¿Cuántas veces tal vez Pablo escuchó predicación de lo que estaba persiguiendo? Ahí había la semilla, Dios hizo lo resto. Hermano, hermano, si usted está en una contienda, no estoy diciendo que salte por completo de esta contienda, pero tú solamente di lo necesario. Si alguien te empieza a insultar, no tienes que participar en eso. Solamente di lo que es necesario en una conversación. Dios se encargará de lo resto. Dios se va a encargar de lo que uno no puede hacer. Aún como un predicador, yo podría estar predicando aquí por horas. Tal vez no cambio mi propia mente, ni siquiera tal vez de las personas. Pero una cosa yo digo, para un predicador, maestro, lo que sea, di lo necesario y Dios se encargará de lo resto. Amén. Amén. Voy a terminar con un último versículo acá en esta preciosa mañana. En el libro de Tito, capítulo 3, y su versículo 9 al 11. Les doy gracias a la oportunidad que me han dado hoy en esta mañana y a todos ustedes que están en nuestra linda audiencia. Libro de Tito, capítulo 3, el versículo 9 en adelante, dice así: pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que de tal se ha permitido, y peca y está condenado por su propio juicio. Hermano y hermana, ¿qué hacemos con las personas? ¿O qué pasa a las personas que sigan contendiendo? ¿Sabes lo que pasa a veces? Salen pensando que ganaron, pero pierden todo. ¿De qué sirve ganar una contienda si pierdes a todos tus amigos? ¿De qué sirve ganar una contienda si pierdes a todos tus familiares?
¿De qué sirve ganar una contienda si pierdes su trabajo? Y peor tantito, ¿de qué sirve ganar una contienda si lo que terminó pasando es que nos apartamos más y más de Dios? Nos dice acá claramente que una persona que es contencioso termina siendo deshecho, o hecho al lado, mejor dicho. Yo digo esto, no estoy diciendo que hay que quitar a las personas de la iglesia o del trabajo o de cualquier lugar, simplemente no dar cabida. Si una persona dice, escuchaste esto y otro, mejor dice, hermano, yo no sé nada de este asunto, yo no puedo comentar. O simplemente a decir, hermano, ten paciencia, Dios va a obrar. En esta preciosa mañana me quedan unos 2-3 minutos. Quiero terminar con lo siguiente. Yo sé que Dios, Él siempre nos habla. Y Dios siempre tiene una manera de decirnos lo que es necesario que escuchemos. Yo creo que el mejor persona, el mejor dialogador, la mejor persona en términos de dialogar, hablar y todo eso, siempre era el Señor Jesucristo y siempre lo será para siempre. Tenemos un Dios que nos enseña a hablar y evitar las cosas donde no tenemos que estar. Hermano, hermana, yo sé que es fácil hablar esto, mucho más difícil ponerlo en práctica. Porque hay momentos donde nuestro orgullo nos quiere vencer y nos quiere ganar. Y hay que recordarnos que somos carne, pero para eso Dios nos habla. Para que a tiempo podamos corregir las cosas que tenemos que corregir. Recuerda que nuestra boca también tiene poder para bendecir, no porque nosotros tengamos poder, quiero corregir eso, sino que Dios nos ha permitido que de nuestra boca salgan palabras que glorifican su nombre. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana, donde estamos en su hogar. Vamos a hacer una oración breve. Únanse conmigo en este momento. Padre Celestial, en esta preciosa mañana que nos has dado, nos has enseñado de qué evitar, Señor Jesucristo. Nos has enseñado a evitar las contiendas, Señor Jesucristo. Padre Celestial, no queremos gastar nuestro tiempo. No queremos gastar estos años de vida que nos has dado, Señor. La vida es demasiado corta para andar con necedades, Señor Jesucristo, contendiendo sobre cosas insensatas que no ayudan, que no levantan. La vida es demasiado corta, Señor, para amargarnos en contienda, Señor Jesucristo. Padre Celestial, ayúdanos a valorar la vida que nos has dado, Señor. Ayúdanos a valorar la boca que nos has regalado, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial Jesucristo, a poder usar esta boca de una manera, Señor Jesucristo, que no destruya, Señor Jesucristo, Padre Celestial. Estamos delante de usted en esta mañana, Señor Jesucristo, pidiéndote perdón, Señor Jesucristo. A veces nos peleamos por el semáforo, Señor, o algo en la calle. A veces nos peleamos porque malentendimos una persona y lo que nos dijeron, Señor Jesucristo. A veces estamos contendiendo, Señor Jesucristo, sobre ideologías que nos fueron pasadas a nosotros, Señor Jesucristo. Muchas veces contendemos, Señor, y estoy casi seguro, Señor, que tú nos miras y das vuelta a tu cabeza diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Padre Celestial, ayúdanos a abrir la boca, Señor, para cosas que valen la pena, Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor Jesucristo, si hemos causado un pleito entre no solamente nosotros y otra persona, sino entre varias personas. Señor, perdónanos si hemos participado en una contienda que no tenía nada que ver con nosotros, Señor Jesucristo.
Ayúdanos, Señor, porque a veces caemos a un punto que no podemos vivir sin tener contiendas, Señor. A veces nuestra mente, nuestra alma está trastornado por ese deseo de querer contender, o hemos sido víctimas de una contienda, Señor. Padre Celestial, sabemos que no hay ninguna pastilla, no hay ningún remedio, solamente tu palabra, y que nos hace recapacitar y decir, yo no puedo vivir con este trastorno. ¿Para qué hacer un trastorno que nunca era necesario? Solamente tú, Señor Jesucristo, puedes cambiar esto de la mente de una persona, Señor Jesucristo. Libéranos de la palabra que envenena. Libéranos de la palabra que divide. Libéranos, Señor, de la palabra, Señor, que hiere, Señor Jesucristo. Libéranos de la palabra, Señor, que causa muerte, Señor. Ayúdanos a evitar esas palabras, Señor Jesucristo, que nos terminan dañando, Señor Jesucristo, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a reconocer que no hay ninguna persona victoriosa en una contienda, Señor. ¿De qué sirve contender si perdemos nuestra alma delante de ti, Señor Jesucristo? ¿De qué sirve, Padre Celestial, ganar todas las contiendas en este mundo, Señor, si perdemos esa relación contigo, Señor Jesucristo? También perdónanos si hemos contendido en contra de ti, Señor Jesucristo. Perdónanos si hemos blasfemado en contra de ti, Padre Celestial. Reconocemos, Señor, que no podemos vivir de esta manera, porque nos terminamos amargando a nosotros y a los demás. Padre Celestial, si hay jóvenes o niños que han visto el ejemplo de contiendas, Señor Jesucristo, perdónanos y ayúdanos a mejorar para que esos pequeños y esos jóvenes no crezcan, Señor, con esa memoria de que estábamos contendiendo por cada cosa posible, Señor. Ayúdanos a resolver los problemas y diálogos de una manera, Señor, calmada, y de una manera, Señor Jesucristo, donde podemos hacer progreso hacia una solución, Padre Celestial. Yo te pido por cada persona, Señor Jesucristo, que estaba con nosotros en este día, Padre Celestial. Ayúdanos a amar esas conversaciones que traen felicidad a las personas. Señor, aun si no estamos de acuerdo en todo que podamos decir, hermano, amigo, amiga mía, tal vez no estamos de acuerdo, pero eso no va a permitir que el enemigo siembra envidia y odio entre nosotros, Señor. Padre Celestial, aunque no siempre todo va a estar perfecto entre todas las personas, por lo menos, Señor, podamos decir, el amor de Dios está entre nosotros y vamos a hacer todo lo posible para seguir adelante, Padre Celestial. Señor Jesucristo, perdónanos para que no quedamos desechos al lado. Y si hay cualquier persona que fue puesto al lado, Señor, porque ya nadie quería contender con él o ella, ayúdalo a recapacitar, para que así de esa manera pueda integrarse una vez más a la familia de Cristo, a su lugar de empleado, Señor, y así de esa manera no ser de maldición, sino ser de bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos a medir nuestras palabras y decir lo que es necesario, y tú te encargarás de todo lo demás, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, yo oro todas estas cosas juntamente con todos mis hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros aquí en persona, los poquitos que estamos acá, y a todos los que estamos virtualmente, Señor. Amén y amén, y que toda la gloria y toda la honra sea para usted. Aleluya. Voy a pasar el tiempo a la persona que le corresponde. Esto ha sido el hermano Jesse Paredes. Peace of Jesus Christ a y'all, la paz de Jesucristo esté con ustedes, y sigámonos gozando en esta mañana. Amén y amén.